Padre Celestial, una vez más queremos darte gracias por el privilegio de abrir tu santa palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto positivo en nuestra vida. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy es: y vivieron felices para siempre. Quiero darle una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan y también a aquellos que están con nosotros a través de la pantalla de la televisión vía satélite en diferentes sitios de habla hispana del mundo. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en nuestro tema de hoy. Vamos a comenzar nuestro estudio directamente en el primer relato de la creación, en Génesis, el capítulo 1. Y como hemos repasado esto antes, no necesitamos leer todos los versículos, solamente voy a compartir con ustedes algunos de los conceptos que tenemos en Génesis, el capítulo 1. Cada día de la creación, durante los primeros 6 días, Dios habló y las cosas existieron. Nos dice también que después de cada día, Dios vio lo que había hecho y era bueno. Ahora, en Génesis el capítulo 1 no se explica cómo hizo Dios al hombre. Dice que Dios habló toda la existencia, pero no nos explica cómo fue que Dios hizo al hombre. Es más, en Génesis 1:27, si van un momento conmigo allí, Génesis el capítulo 1 y el versículo 27, sencillamente nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No dice allí cómo fue que Dios los creó. Sencillamente nos dice que Dios los hizo. Finalmente, cuando Dios terminó su obra de creación, dice que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero todavía queda la pregunta: ¿cómo fue que Dios hizo al hombre y a la mujer? Todo lo demás lo habló a la existencia. ¿Será que habló a la existencia Adán y Eva? Obviamente la respuesta bíblica es que no. Porque en el capítulo 2 de Génesis tenemos un segundo relato de la creación. Y el propósito de este segundo relato es añadir detalles que no estaban presentes en el relato de Génesis, el capítulo 1. Es decir, en Génesis, el capítulo 2, se va a explicar algunas cosas que no están explicadas en la secuencia de Génesis, el capítulo 1. Ahora, noten Génesis 2 y el versículo 7 sobre la forma en que Dios formó al hombre. Estamos hablando ahora del varón, de Adán. Dice allí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre fue creado diferente que todo lo demás en la semana de la creación, porque todo lo demás lo habló Dios a la existencia. Mientras que en Génesis 2:7 dice que Dios tomó polvo, barro, y con sus propias manos formó al hombre, respiró su aliento en ese cuerpo inerte, y el hombre, es decir, el varón, llegó a ser un alma viviente. Ahora, inmediatamente nos preguntamos cómo fue creada la mujer. Si Adán fue creado, formado con las manos de Dios, ¿cómo fue creada la mujer? Bueno, necesitamos ir a Génesis, el capítulo 2, y empezando en el versículo 18. Vamos a pasar un tiempo aquí en Génesis 2, 18 en adelante. Dice allí, hablando de la creación de la mujer, ahora escuchen qué interesante. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Qué extraño esto. Cada día de la creación dice que Dios vio que lo que había hecho era bueno.
Pero ahora el sexto día, después de crear a Adán, después de crear al hombre del polvo de la tierra, de repente dice Dios, hay algo aquí que no está ¿qué? Algo que no está bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Ahora, esa expresión, ayuda idónea, significa que Dios le va a hacer un complemento. Le va a hacer alguien que corresponde a él. Le va a hacer otro yo que va a completar al hombre. Es decir, Dios está diciendo, el hombre si la mujer está incompleto, necesita un complemento, necesita una ayuda idónea. Y por lo tanto, ahora Dios va a resolver el problema porque el hombre existe, pero la mujer no existe. ¿Ven que en Génesis 2 Dios está explicando cómo fue que hizo la obra que se menciona en Génesis? Génesis 1 sencillamente dice que Dios hizo varón y hembra. No dice cómo. Génesis 2 dice que Dios tomó polvo, hizo al varón, y luego entonces nos va a explicar cómo fue que Dios hizo a la mujer. Noten nuevamente lo que dice en Génesis, el capítulo 2, siguiendo nuestro estudio, y el versículo 19. Dice allí, en Génesis 2 y el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y ahora escuchen, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, Dios trae, después que crea a Adán, Dios trae a todos los animales a Adán para que Adán nombre los animales. Ahora, Dios tuvo un propósito en hacer esto. Cuando vienen los animales, Adán se da cuenta que cada animal tiene su pareja. Cada animal tiene su complemento. Es decir, cada animal tiene su otro yo, por así decirlo. Cada varón tiene su hembra. Y por lo tanto, Adán ahora se siente solo. Él dice, no hay un complemento para mí. No hay nadie que se parezca a mí. Todos los animales tienen su complemento, pero yo no lo tengo. Y Dios ya ha dicho, esto no está bueno. Así que ahora Dios va a desempeñar la primera anestesia de la historia. Vamos a leer el versículo 20 y luego seguimos al 21. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y dice en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Fíjense que es una anestesia que Dios está desempeñando aquí. Y dice, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora, es interesante notar en Génesis, si van conmigo nuevamente allí, a Génesis el capítulo 2 y el versículo 22, hay una palabrita muy interesante. Dice en el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, esa palabra hizo no es la misma palabra que se usa para hablar de cómo Dios hizo al varón, al hombre. Es una palabra hebrea que significa construir. Es la palabra hebrea baná, que significa que Dios de la costilla del hombre construyó a la mujer. Es decir, Dios tomó la costilla y entonces Dios de alguna manera con esa costilla construyó a la mujer. Es decir, Dios le dio a la mujer también el toque personal. Dios no habló a la mujer a la existencia, ni formó a la mujer del polvo, pero sí tomó una costilla y de la costilla Dios armó o edificó a la mujer. Es decir, la mujer era de la misma sustancia que el hombre porque fue
creada de una costilla del hombre. Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué es que Dios usó una costilla? Podría haber usado un hueso de la cabeza, o podría haber usado un hueso del pie. ¿Por qué una costilla? Me gusta una cita que encontramos en un libro que es un favorito mío sobre la historia del Antiguo Testamento, Patriarcas y Profetas, página 26 y 27. Hallamos esta explicación muy linda. Dice, Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él. Alguien que realmente le correspondía. Una persona digna y apropiada para ser su compañera. Y que podría ser una sola carne con él en amor y simpatía. Eva fue creada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza. Por eso no sacó un hueso de la cabeza. Ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como ser inferior. Por eso no sacó el hueso del pie. Sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo. Y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Sacó un hueso de muy cerca del corazón del hombre, porque ese es el lugar que Eva debía ocupar en relación con Adán. Ahora, otro dato interesante, y ya leímos el texto, pero quiero recalcarlo de nuevo, es que en Génesis 2 y el versículo 22 nos dice en la última parte del versículo que Dios trajo a Eva al hombre. Quiero que noten que Adán no se va casando una mujer, casando con Z. No va en busca de una mujer. No va en busca de una pareja. Dios le hace su pareja y Dios la trae a donde está Adán. Eso tiene una lección muy grande. Y es que si nosotros tenemos paciencia, si no estamos casados y tenemos paciencia y escuchamos la voz de Dios, Dios nos va a presentar delante de nosotros quién es la persona con quien Él quiere que nosotros nos casemos. Es decir, Dios va a traer a la persona, nosotros no tenemos que ir de cacería a buscarla. Ahora volvamos a Génesis 2 y notemos algo muy interesante aquí en el versículo 24. Y vamos a ver varias cosas del versículo 24, pero dice aquí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Serán una sola carne. Y en el Evangelio, según San Mateo, dice, ya no son más dos, sino que son, ¿qué? Uno. Ahora, escuchen bien. ¿Creen ustedes que Dios casó a dos personas en el huerto del Edén que eran compatibles una con la otra, física, mental y espiritualmente? Claro que sí. ¿Saben que en el libro de Amós, el capítulo 3 y el versículo 3, se nos dice esto? Amós 3 y el versículo 3, leo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Adán y Eva, ambos fueron creados, ¿por quién? Por el mismo Dios. Ambos fueron creados para guardar el mismo día. ¿Y cuál era ese día? El día sábado. Imagínense ustedes cómo hubiera sido si Adán hubiera dicho, bueno, yo voy a guardar el sábado, pero Eva hubiese dicho, yo voy a guardar el domingo. Hubiera sido un problema. No hubieran sido uno, sino que hubieran sido ¿qué? Hubieran sido dos. Si hubieran tenido diferentes prácticas religiosas y diferentes creencias religiosas, ¿cómo se podría decir que eran una sola carne?
Es decir, Dios hizo, escuchen bien, el matrimonio originalmente entre creyentes. Gente compatible religiosa y espiritualmente. No cada uno por su lado. Y saben que el resto del libro de Génesis nos indica que era el plan de Dios de que el matrimonio fuese entre personas que tienen la misma persuasión o práctica religiosa. Porque no pueden ser una carne si tienen dos diferentes religiones y dos diferentes formas de pensar espiritualmente. Por eso el matrimonio debe ser entre creyentes, gente que tiene las mismas prácticas y las mismas creencias religiosas. Por ejemplo, cuando se iba a casar Isaac, Abraham mandó a Eliezer a buscarle una esposa entre el pueblo de Dios. Ustedes pueden leer eso en Génesis 24:3. Dios le dijo a Eliezer a través de Abraham: mira, no busques una mujer entre las cananeas para Isaac. Busca una mujer entre el pueblo de Dios. Lo mismo cuando Isaac le dijo a Jacob, cuando Jacob se fue de su casa: no tomes mujer de entre las cananeas. Es decir, cásate con una que pertenece al pueblo de Dios. Por el otro lado, Esaú, el hermano de Jacob, a él no le importaba lo que decía su padre. Es más, Génesis el capítulo 36 dice que su padre le dijo a Esaú: mira, no tomes mujeres de Canaán. Y Esaú dijo: yo voy a tomar mujeres de Canaán si yo quiero. Y desobedeció a su padre y su vida fue un desastre. Es decir, el libro de Génesis nos demuestra que era el plan de Dios de que un individuo se casara con otra persona que fuera de la misma fe, de la misma creencia. Es decir, que fueran uno en ese sentido. El apóstol Pablo también recalca este punto en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 7 y el versículo 39. 1 Corintios 7, 39. Dice el apóstol San Pablo, escuchen bien: la mujer está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero ahora escuchen esto: con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es decir, si su esposo muere, se puede casar de nuevo, pero tiene que ser en el Señor. Es decir, tiene que ser con un creyente. El apóstol San Pablo en 2 Corintios 6 y el versículo 14 nos dice también, y estas son palabras muy bien conocidas. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En otras palabras, no se debe una persona unirse en yugo desigual con un incrédulo, alguien que es de una fe distinta, porque las creencias y prácticas van a ser diferentes. Cuando yo aconsejo parejas antes del matrimonio, quiero decirles que siempre tomo en cuenta este aspecto, si son de la misma fe, porque he visto muchos casos a donde se casa un joven con una dama y dicen: no, el amor cubre una multitud de errores, y se casan y es un desastre. Así que cuando yo aconsejo a una pareja que son de una religión distinta, yo les hago algunas preguntas, les digo: ¿en qué religión van a criar a sus hijos? Porque eso es una fuente de contención. Les digo: ¿cuándo y a dónde van a asistir a la iglesia? ¿Qué van a comer? Porque, por ejemplo, las prácticas de los adventistas en el comer son diferentes que las prácticas de los no adventistas. Les pregunto: ¿qué clase de recreación? ¿En qué clase de recreación van a participar? Les pregunto: ¿van a bailar? ¿Van a beber? ¿Van a ir al cine? Prácticas que no siguen los adventistas y que no deben seguir las personas que están en armonía con el Señor. Les pregunto: ¿cómo pueden ser uno y tener todo diferente? ¿Quiénes van a ser sus amistades? ¿Van a tener las mismas amistades cuando pertenecen una persona a una iglesia y otra persona a otra iglesia?
Siempre traigo a colación estas cosas porque en el matrimonio llegan a ser un problema grande. Y en el matrimonio los problemas no se vuelven menores, sino que se vuelven mayores cuando no se resuelven esos problemas en el tiempo del noviazgo. Así que el matrimonio debe ser entre creyentes, entre personas que están espiritualmente afines, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre y la mujer y llegaron a ser ¿qué? Uno. Si cada uno se va por su lado en su religión, su creencia, sus prácticas, ¿cómo pueden ser uno? Ahora, otro aspecto importante del matrimonio es que el matrimonio en la Biblia debe ser heterosexual. Hoy en día hay mucha habla de hombres casarse con hombres y mujeres casarse con mujeres, el homosexualismo y el lesbianismo. Les aseguro que el libro de Génesis nos dice que el plan original de Dios era que el matrimonio fuese heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer. Ya vimos en Génesis 1:27, si van conmigo allí otra vez, Génesis el capítulo 1 y el versículo 27, que Dios creó varón y hembra. Dice allí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra ¿qué? Varón y hembra los creó. Y luego Dios les dijo que fructificaran y multiplicaran y llenaran la tierra. Yo pregunto, cuando se casa un hombre con un hombre, ¿pueden fructificar y multiplicar la raza? No. Cuando se casa una mujer con una mujer, ¿pueden fructificar y multiplicar la raza? Claro que no. Así que Dios hizo un hombre y una mujer para multiplicar y fructificar la raza. Noten también Génesis 2, 22 y 23. Ya leímos en otro contexto. Dice allí, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una ¿qué? Mujer. Y la, femenino, la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada ¿qué? Varona, no varón, varona, porque del varón fue ¿qué? Fue tomada. Yo pregunto entonces, según el plan original de Dios, ¿el matrimonio debía ser heterosexual? Claro que sí. Además de eso, dice en Génesis 2 y el versículo 24, que ya vimos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer. No dice que dejará padre y madre y se unirá con un hombre. Dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su ¿qué? A su mujer. Saben que aunque no tuviéramos el libro de Génesis, sabríamos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer por la fisiología misma. Porque fisiológicamente el hombre y la mujer están hechos para tener relaciones sexuales, uno con el otro. No un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Biológicamente, fisiológicamente, se nota que el plan del matrimonio debe ser ¿qué? Debe ser heterosexual. Pero ¿saben que Génesis también nos indica que el matrimonio debe ser monógamo? Es decir, solamente debemos casarnos con una persona, según el libro de Génesis. El matrimonio debe ser monógamo. Noten lo que dice nuevamente en Génesis, el capítulo 2, y noten el versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a sus mujeres. Eso es lo que dice. Dice, se unirá a su ¿qué? Se unirá a su mujer, dice allí. Dicho sea de paso, el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, en Efesios 5 y el versículo 33, Efesios 5 y el versículo 33 nos da el mismo consejo. Dice allí, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a sus mujeres.
No, dice, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a sus maridos. ¿Eso dice respete a sus maridos? No, dice respete a su ¿qué? A su marido. Es decir, el matrimonio como fue hecho por Dios fue monógamo. Un hombre con una mujer. Dicho sea de paso, en Génesis hay dos individuos muy ilustres que fueron monógamos. Tenemos a Isaac, que fue monógamo, tuvo una sola esposa. En una cultura a donde los hombres acostumbraban a tener múltiples esposas. Y además de eso, Noé y sus 3 hijos eran monógamos también. Se casaron con una sola mujer, tal cual Dios lo había mandado. Alguien podría decir, pero Pastor Bor, en el Antiguo Testamento muchas personas se casaban con múltiples mujeres. Así que debe estar bien. Ahora yo quiero que ustedes lean las historias a donde los hombres se casaron con múltiples mujeres. Fue un desastre. Por ejemplo, la casa de Jacob. Él se casó con 2 esposas y 2 concubinas. Y las esposas y las concubinas estaban peleando todo el tiempo. Y los hijos peleando también, de una madre y de las concubinas, unos con otros, peleando. No había paz en la casa. Además de eso, Abraham tuvo a Sara y tuvo a Agar. Y Agar y Sara vivían agarradas todo el tiempo, peleando. Y los 2 hijos como resultado también, Isaac e Ismael, peleando. Es decir, esto demuestra que aunque practicaban la poligamia no era aceptada por Dios. Así que el matrimonio debe ser heterosexual, debe ser entre creyentes y debe ser monógamo, según el testimonio del libro de Génesis. Ahora debemos hablar de otro aspecto del matrimonio. ¿Quién es la cabeza de la casa en el matrimonio? Ahora vamos a entrar en un terreno un poco peligroso, porque hoy en día la gente no quiere seguir el plan de Dios en el matrimonio. Permítame no hablar del matrimonio primero, sino hablar sobre la relación entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. En San Juan 10 y el versículo 30, el Señor Jesucristo dijo esto. San Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Había unidad entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Había unidad, eran uno. Eran iguales. Claro que eran iguales. Pero ahora yo quiero que ustedes noten 1 Corintios 11 y el versículo 3. Aunque Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Y fíjense que eso se parece mucho a la terminología de Génesis, donde dice que Adán y Eva llegaron a ser ¿qué? Uno. Jesús dice, yo y el Padre ¿qué? Uno somos. Pero ahora escuchen lo que dice 1 Corintios 11 y el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y ahora escuchen esto. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de ¿quién? De Cristo. Yo pregunto, ¿el Padre es la cabeza de Cristo? Claro que sí. ¿Por eso Cristo es inferior al Padre? No, porque Jesús dijo ¿qué? Yo y el Padre uno somos. Ahora lo mismo sucede en el matrimonio. ¿Quién debe someterse a quién en el matrimonio? Dice el apóstol San Pablo, el varón es la cabeza de ¿quién? La cabeza de la mujer. Es decir, la mujer en el matrimonio debe sujetarse y someterse a su marido. Y yo sé que no es popular decir esto hoy en día, pero fíjense que aunque la esposa debe someterse al marido, ¿significa por eso que la mujer es inferior al hombre? Claro que no. Igual que el padre y el hijo, cuando se casan son una sola carne, pero Dios ha establecido que como el Padre es la cabeza de Jesucristo, el hombre debe ser la cabeza ¿de quién? De su esposa. Ahora escuchen bien, el hombre y la mujer fueron creados iguales. No hay duda en cuanto a eso. Les menciono algunos de los detalles que demuestran esto. En primer lugar, a ambos se les llamó hombre.
Según Génesis 5 y el versículo 2 y 3, los dos, tanto hombre como mujer, se llamaban hombre o humanidad. Y luego había la distinción de hombre y mujer. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. Ambos se les dio el mandato de ejercer dominio sobre la tierra. A ambos se les dio de parte de Dios la bendición. A ambos se les dio el mandato de fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Y ambos fueron hechos de la misma sustancia material. Adán de la tierra y Eva de la costilla que vino de la tierra. Es decir, son de la misma sustancia, son iguales. Pero Dios creó a Adán para ser la cabeza de Eva. Es decir, él debía ser la cabeza de su esposa, de la mujer. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Hay varias indicaciones en el relato de Génesis de que es así. Por ejemplo, Adán nombró a Eva. Y en la Biblia, el que nombra tiene autoridad sobre el que es nombrado. En segundo lugar, el apóstol Pablo deja muy en claro que la mujer no podía tener dominio sobre el hombre porque Adán fue creado primero y luego la mujer fue creada de parte del hombre. Además de eso, Dios tenía a Adán por responsable por el bienestar de Eva. Por eso la Biblia indica de que el Salvador es el segundo Adán, no es la segunda Eva, porque Adán era la cabeza de la raza humana, no Eva. Como Jesús es el segundo Adán, la cabeza de la raza humana. Es decir, Dios tuvo por responsable especialmente a Adán, porque Adán era la cabeza. Es decir, hay orden en el matrimonio. Dios ha establecido que el hombre debe ser la cabeza de la esposa o de la mujer. Ahora, ¿qué significa esto? Que el hombre puede maltratar y pisotear a su mujer porque él es el que manda aquí, porque él es el que es la cabeza del matrimonio. En ningún sentido de la palabra. Notemos el consejo que da el apóstol San Pablo en Efesios, el capítulo 5 y el versículo 22 al 25. Efesios 5, 22 al 25. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor. Las casadas deben estar sujetas ¿a quién? A sus maridos, como al Señor. Porque el marido es ¿qué cosa? La cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es decir, las esposas deben estar sujetas a sus maridos porque los maridos son la cabeza. Pero luego noten lo que dice el apóstol San Pablo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es difícil sujetarse cuando el esposo ama. Pero cuando el esposo maltrata y pisotea, es bien difícil para la esposa sujetarse al marido. Es decir, Dios ha dicho, esposas, sujétense a su marido como la cabeza, pero esposos, no pisoteen ni maltraten a sus esposas porque tienen esa posición de dominio. En otras palabras, como el Padre y el Hijo son uno, pero el Padre es la cabeza de Jesús y el Padre ama a Jesús. De la misma manera, el hombre y la mujer, cuando se casan, llega a ser una carne, es decir, son iguales, pero el hombre es la cabeza y debe amar a su esposa o debe amar a su mujer. El apóstol San Pablo en Efesios 5 y el versículo 33, dice esto: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa palabra respete es la palabra griega temor. Significa más bien reverenciar a su marido.
Reverenciar no como a Dios, sino tener un alto grado de respeto para con su marido, y el marido amar a su esposa. Ahora quisiera leerles una cita muy interesante que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, que ya le mencioné, la página 42 y 43, sobre este asunto. Cuando Eva se separó de su esposo y actuó independientemente sin consultar a su esposo. Dice, junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico. Pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había asignado. Es decir, ella no estaba conforme con que fuera Adán la cabeza. Dice, yo puedo también ser la cabeza. Sigue diciendo, en su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina, la nobleza de carácter, y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Es decir, Dios le ha dado a la mujer una posición y un trabajo especial. Y cuando la mujer procura ascender y ocupar otro lugar que Dios no le ha dado, el hogar sufre. Y como resultado hay caos y hay desorden. Así que Dios ha colocado como el hombre como la cabeza y la mujer como sujeta al marido, claro, en el Señor y en amor. Ahora, otro punto importante en cuanto al matrimonio en el libro de Génesis es que según Génesis, el matrimonio es una institución divina que es indisoluble. Noten Génesis 2 y el versículo 24 cómo comienza. Génesis 2 y el versículo 24. Dice, por tanto, esa expresión es importante, por tanto. ¿Qué es lo que acaba de pasar en el versículo 23, 22 y 23? Dios hizo una mujer, la trajo al hombre. Adán dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona. Y entonces ahora fíjense lo que dice Dios. Por tanto, como yo he creado a Adán y Eva uno para el otro, por tanto, de ahora en adelante, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Dios está diciendo, como yo hice este primer matrimonio, por lo tanto, de ahora en adelante, el hombre va a dejar padre y madre y se va a unir a su mujer como yo hice este primer matrimonio. Es decir, el matrimonio es para todos los lugares y para todas las épocas. Fíjense que cuando Dios dijo estas palabras, en realidad no había padre ni madre. Adán y Eva no tenían padre ni madre. Bueno, tenían padre por creación, pero no por nacimiento. Y sin embargo Dios dice, por tanto, de ahora en adelante, el hombre dejará padre y madre y se va a llegar a su mujer. Es decir, el matrimonio es para todas las épocas y para todos los lugares. Ahora, ¿quién dijo estas palabras? Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer, o se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si ustedes leen el relato en Génesis 2, en realidad da la impresión de que estas palabras o las dijo Moisés o las dijo Adán. Porque en el versículo 23 está hablando Adán. Dice entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre. Da la impresión de que Adán está diciendo, por lo tanto, de ahora en adelante el hombre va a dejar a su padre y a su madre. O puede ser que Moisés lo esté escribiendo.
Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que fue Dios mismo el que habló estas palabras. Vayan conmigo a San Mateo, el capítulo 19. San Mateo, el capítulo 19, y vamos a leer aquí los versículos 4 al 6. San Mateo 19 y el versículo 4 al 6. Dice aquí, él, Jesús, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, ¿quién dijo? El que los hizo al principio. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Quién dijo las palabras? El que los hizo al principio. Y fíjense que dijo algo más. Dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ¿quién fue el que habló esas palabras? Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer. Fue Dios mismo. ¿Quién instituyó entonces el matrimonio? Fue Dios mismo. Y yo pregunto, ¿el matrimonio es indisoluble? Claro que sí. Porque dice Jesús en Mateo 19, lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separe el hombre. Es decir, Dios en la Biblia no apoya el divorcio. Fíjense que el matrimonio no es una institución humana, no es un contrato social. El matrimonio es una institución divina, casi podríamos decir un sacramento divino. Es santo y es indisoluble. Es decir, el divorcio es contrario al plan de Dios. No fuese por adulterio, es la única razón válida que dio Jesús. Pero fuera de eso, Jesús no dio ninguna otra razón válida para el divorcio. Porque dijo, lo que Dios juntó, ¿qué? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y los fariseos vinieron y le dijeron a Jesús, entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y Jesús dijo, fue por la dureza de los corazones de ustedes. No era mi plan, era la dureza de sus corazones que llevó a Moisés a permitir que se divorciaran. Pero luego Jesús dice, pero al principio no fue así. Es decir, Jesús siempre llevaba al principio para su plan. La dieta original, el sábado original. Y aquí el plan original para el matrimonio. En este clásico, Patriarcas y Profetas, página 27, encontramos estas hermosas palabras. Dios mismo celebró la primera boda. De manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al creador del universo. El matrimonio tiene como su autor, ¿qué cosa? Al creador del universo. No es un contrato social, no es un juego, donde se entra y si no funciona, nos separamos, nos divorciamos, como las estrellas de Hollywood, nos casamos 5 veces, 7 veces, 10 veces. No, el matrimonio no es un juego, es un sacramento divino que Dios ha establecido, que es indisoluble. Ahora, lo interesante es que en la creación Dios hizo otra institución. No solamente hizo Dios el matrimonio, sino que Dios también hizo otra institución muy importante. Y es la institución del Santo Sábado. Lo hizo en la misma creación. Es más, en Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11, después que Dios dice que debemos trabajar 6 días y reposar el séptimo, Dios dice, por esto, por tanto, Dios te mandó a ti que trabajes 6 y que descanses, ¿qué cosa? Y que descanses el séptimo. Es decir, Dios hizo en la creación 2 instituciones que son de origen divino. En primer lugar, el matrimonio y en segundo lugar, el Santo Sábado. Y saben ustedes que Satanás está procurando destruir ambas instituciones. Está usando a la gente irreligiosa. Está usando a los cristianos de tendencia liberal para tratar de redefinir y cambiar el significado del matrimonio. Es decir, están diciendo,
Ah, sí, puede ser que Dios al principio hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero hoy en día yo no creo que Dios tenga ningún problema con que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Es decir, quieren cambiar el significado del matrimonio. Por el otro lado, los cristianos de derecha, los tales llamados evangélicos, conservadores, ellos están defendiendo el matrimonio tradicional. Dicen, es entre un hombre y una mujer porque Dios lo hizo así al principio. Pero están tratando de cambiar ¿qué cosa? Están tratando de cambiar el día de reposo, del sábado al domingo. Entonces yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre un grupo tratar de cambiar el significado del matrimonio y el otro grupo tratar de cambiar el sábado? Los dos, ante la vista de Dios, están en el mismo bote. Porque las dos instituciones fueron creadas por Dios, ¿cuándo? En el mismo principio de la creación. Son parte del plan original de Dios. ¿Y saben lo que dicen muchos cristianos? Dicen, no, pero es que Dios hizo el sábado para ilustrar el reposo que algún día íbamos a tener en Cristo. Y cuando Cristo vino a darnos el reposo, ya no necesitamos más el sábado. Pero ¿saben ustedes que el matrimonio también fue establecido para mostrar nuestra relación con Cristo? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó ¿qué cosa? A la iglesia. Entonces, hoy en día, como ya lo que simbolizaba eso, el matrimonio, la relación entre Jesús y su pueblo, ya Jesús vino, entonces ya no necesitamos más el matrimonio tampoco. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es así, si usted dice que el sábado era una señal del reposo en Cristo, y cuando vino Cristo ya no necesitamos el sábado, entonces usted tiene que decir también que el matrimonio, que era una ilustración de nuestra relación con Cristo, cuando Cristo vino, ya no necesitamos más el matrimonio. Pero en realidad ambas instituciones fueron creadas por Dios al principio, antes del pecado, y son parte del plan original de Dios para nosotros. Es más, el matrimonio es un triángulo. El matrimonio es un triángulo. Porque el matrimonio incluye el varón, la hembra y ¿quién? Y Dios, quien hizo el matrimonio. El matrimonio sin Dios no tiene razón de existir. Porque el matrimonio fue creado por Dios. Ahora, ¿saben lo que es interesante? El matrimonio fue hecho para salvaguardar la relación horizontal entre el hombre y su mujer. El sábado fue hecho para salvaguardar la relación vertical entre el hombre y la mujer y su Dios. Es decir, el matrimonio protege las relaciones horizontales entre esposo y esposa. El sábado protege nuestra relación del matrimonio con Dios, la relación vertical con Dios. Es decir, ambos son absolutamente esenciales. Dios hizo el matrimonio y le dijo a Adán y Eva, mira, Adán y Eva, ustedes son uno para el otro. Adán, tú eres para Eva, Eva, tú eres para Adán. Pero con el sábado Dios dice, pero los dos de ustedes son míos. Y el sábado les va a ilustrar que yo los hice y que ustedes son míos. Es decir, el matrimonio indica, ustedes son uno para el otro, pero el sábado les va a indicar de que ustedes son para mí. De que yo soy el creador de ustedes, que yo hice el matrimonio. ¿Cómo se puede uno casar y creer en el matrimonio sin creer en el sábado? Si el matrimonio y el sábado son dos instituciones gemelas. Ahora vamos a resumir lo que hemos estudiado. Primero, el matrimonio es una institución divina. En segundo lugar, el matrimonio fue hecho para todos los tiempos y todos los lugares. Por eso Dios dijo, por tanto, desde este momento en adelante, yo hice el primer matrimonio, por tanto, dejará al hombre de ahora en adelante a su padre y a su madre, cuando tengan padre y madre, y se allegará a su mujer. En tercer lugar, el matrimonio es indisoluble. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En cuarto lugar, el matrimonio debe ser monógamo, entre un hombre y una mujer. Luego encontramos que el matrimonio debe ser heterosexual, no solo entre un hombre y una mujer, sino que debe ser masculino y femenino.
Nos hemos dado cuenta que el matrimonio debe ser entre dos personas de la misma creencia, de la misma fe. Nos hemos dado cuenta que el matrimonio tiene cierto orden o cierta jerarquía que Dios ha establecido. El hombre, el esposo, es la cabeza del hogar. La esposa debe someterse al marido, pero el marido debe amar a su mujer. La razón por la cual hoy en día las mujeres se rebelan contra sus esposos es porque los esposos se convierten en dictadores. Y entonces las mujeres quieren librarse de la dictadura. Pero si en realidad en el matrimonio se respetara el orden y el hombre fuera la cabeza en amor, la esposa no tendría ningún problema en someterse al marido, al sabio consejo y al sabio liderazgo del marido. Nos hemos dado cuenta que también el diablo odia el sábado y el matrimonio. ¿Han visto ustedes hoy en día lo que ha pasado con el matrimonio? Es increíble las aberraciones que han aparecido. Y saben que estas aberraciones se mencionan en el libro de Génesis. Permítame mencionarlos brevemente. En el libro de Génesis se habla del incesto. Lot con sus dos hijas. Rubén con la concubina de su padre. Eso se encuentra en Génesis 19 y Génesis 35. Una aberración contra el matrimonio. En Génesis se habla del adulterio. ¿Recuerdan que la esposa de Potifar quería tener relaciones con José? Génesis 39:9. Romper el vínculo matrimonial. En Génesis se habla de la fornicación, que es relaciones sexuales entre solteros. El caso de Siquem y Dina, que se menciona en Génesis, el capítulo 34. Siquem no era israelita, Dina era hija de Jacob. Y se juntaron y ella quedó embarazada de Siquem. Y como resultado murieron todas las personas de la ciudad de Siquem. Porque Simeón y Leví, sus hermanos, mandaron a circuncidar a todos los que estaban en la ciudad para que su hermana se pudiera casar con Siquem. Y luego cuando estaban con el dolor de la circuncisión, Simeón y Leví se levantaron y mataron a todos los hombres de esa ciudad. Todo como resultado de la fornicación. El libro de Génesis habla de la poligamia. Lamec era polígamo. Jacob, Abraham. El resultado era crear problemas y conflictos en el matrimonio. En Génesis se habla en cuanto a la homosexualidad como otra aberración. Los hombres de Sodoma, dice en Génesis 19, que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Ahora imagínense ustedes. Génesis habla del yugo desigual entre incrédulos y crédulos. Dice que se juntaron los hijos de Dios ¿con quién? Con las hijas de los hombres. Y dice que Esaú se juntó con las mujeres de Canaán. Y el resultado fue un desastre. En Génesis se habla de la prostitución, que es un ataque también contra el matrimonio. Cuando Judá entró y tuvo relaciones sexuales con su propia nuera, Tamar. Aunque en Génesis no se menciona la pornografía, Jesús más adelante dijo que un hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió, ¿qué cosa? Ya cometió adulterio en su corazón. En otras palabras, ya en Génesis se haya contemplada toda tendencia o toda aberración sexual con la cual Satanás quiere destruir el matrimonio. Y Satanás quiere destruir el matrimonio porque como va el matrimonio, va la sociedad. Y como va la sociedad, va el país. Y como va el país, va el mundo. Así que Satanás ataca al matrimonio con todas estas aberraciones que se mencionan en Génesis. Pero ¿saben que el diablo también odia el sábado? Ha llevado aún a las iglesias cristianas a atacar el sábado y a exaltar el domingo como día de reposo. Y repito, que un grupo quiere cambiar el matrimonio y el otro grupo quiere cambiar el sábado. Porque el diablo odia las dos instituciones que se establecieron en la creación misma. Porque ambas de estas instituciones son una ilustración de la relación entre Jesús y su pueblo. El sábado nos recuerda que Jesús es nuestro creador y que nosotros somos sus criaturas. El matrimonio nos recuerda que nosotros somos el pueblo de Jesús y que Él es nuestro marido, Él es nuestro esposo. Así que el diablo dice, voy a atacar estos dos
símbolos que representan la relación entre Dios y su pueblo, porque si puedo destruir los símbolos, puedo destruir la relación entre Dios y su pueblo. ¿Cuán importante entonces es el matrimonio según lo establecido Dios? Es un asunto crucial, de vital importancia. Ahora, para concluir, permítame darle consejos aquí a los que están presentes y los que están viendo vía satélite esta programación. Si usted está casado o casada, trabaje en su matrimonio, porque el matrimonio es trabajo. Hay que invertirle tiempo y hay que invertirle esfuerzo. Ore mucho, métale esfuerzo a su matrimonio para que el matrimonio pueda ser feliz y esté en armonía con el plan de Dios. Por el otro lado, si está divorciado, a veces no se puede reversar ese asunto porque la otra persona se ha casado, etc. Asegúrese que no repita de nuevo el mismo error. Ore mucho a Dios para que Dios le dé sabiduría sobre cómo actuar y cómo obrar y cómo tomar decisiones correctas y apropiadas. Si usted es soltero o soltera, ore al Señor fervientemente, repetidas veces, para que Dios le muestre quién es la persona, si es su voluntad, con quien usted debe juntar su vida de una vez por todas. Y si oraba una vez al día, necesita orar 100 veces al día. Que Dios nos bendiga y esta sea nuestra experiencia.